Hola, bienvenido a Matemateo. Hoy estaremos dándole solución a nuestro segundo ejemplo de adición de vectores. En este caso vamos a utilizar la regla del paralelogramo. Entonces nos da un ejemplo. Supongamos que tenemos los vectores, en este caso se llama vector A, con componente 4, 1, y el vector B con componente 1, 3. Para sumar vectores gráficamente, en este caso lo vamos a hacer por el método o la regla del paralelogramo, entonces lo utilizaremos gráficamente. La llamada regla del paralelogramo. ¿En qué consiste? En trazar el extremo de cada vector una paralela al otro. Entonces vamos a realizar cada uno de estos vectores, lo vamos a graficar y todos los puntos van a salir desde el origen. Eso significa entonces que vamos a realizar o vamos a graficar cada uno de esos puntos. Entonces el vector A sería 4 y 1. 4 para X y 1 para Y, o sea 4 para X, tendríamos acá, hasta 1 para Y positivo. Entonces tendríamos este punto, vamos a marcarlo aquí así, y este vector, como estamos utilizando vectores, lo vamos a observar desde el origen. Es muy importante tener en cuenta que cuando tenemos vectores, recuerde que estamos hablando de origen y extremo. Entonces ya tendríamos graficado ese vector llamado A, ¿verdad? El vector A. Ahí lo marcamos. Luego que nosotros tengamos ya ese gráfico de ese vector, vamos ahora a graficar el siguiente punto, que en este caso es el vector B. El vector B es 1 para X, sería 1 para X, y 3 para Y, o sea que voy a subir hasta 3. Tendríamos entonces este puntico que tenemos acá con 3 y marcamos por acá punteadura para que no se vea, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a trazar ese vector. Recuerde que lo vamos a trazar gráficamente desde el origen, o sea que todos los vectores están saliendo desde el origen. Esa es la regla del paralelogramo. Entonces procedemos a graficar el vector que se llama, recuerde que el vector tiene un extremo y un origen. Entonces tendríamos entonces que este vector es el vector llamado B. Ahora, ¿cómo procedemos nosotros a buscar o calcular por la regla del paralelogramo ese vector? Es muy importante tener en cuenta acá que vamos a calcular la suma de vectores. Te invito a que puedas ver el video anterior donde calculamos la suma de vectores. Recuerda que la suma de vectores es primera componente con su primera componente, segunda componente con su segunda componente. Eso significa que nos quedaría primera componente es 4 y le vamos a sumar la primera componente del otro vector, que sería 1. Segunda componente 1 y le vamos a sumar segunda componente del vector B, que sería 3. Luego realizamos la suma, eso nos quedaría 5. Realizamos la suma, nos quedaría 4. Ahora vamos a graficar ese punto, el punto, la suma de esos dos vectores. Cuando graficamos la suma de esos dos vectores, eso significa, recuerde que todo va a comenzar desde el origen. Pero vamos a graficar primero ese punto para que podamos visualizar. Sería el punto 5 para X. Tendríamos acá, voy a subir hasta 4 para Y. Eso significa, en este caso, sería entonces 5 y 4. Vamos a calcular. Sería por acá, para que podamos visualizarlo. Y aquí sería 4. Tendríamos esta distancia. Eso significa que tendríamos el vector en este puntico. Luego vamos a trazar desde el origen ese vector. Tendríamos todo desde el origen. Entonces, como tendríamos todo sobre el origen, recuerde que este vector lleva una flechita donde nos indica que son vectores. Recuerde que este
vector que estamos trazando es el vector suma, o sea que sería A más B, ¿sí? El vector suma. Pero tenemos que visualizar el paralelogramo de esos vectores. ¿Qué significa eso? Que vamos a trazar líneas paralelas. Eso significa que de este vector a este vector trazamos líneas paralelas a este vector, y de este vector trazamos líneas paralelas acá, y podemos visualizar el paralelogramo. Así podemos calcular también la adición de vectores. Espero que te haya gustado. Sígueme en mis redes sociales como Matemat TV.